Bienvenidos a Filmes y Más, un espacio dedicado a presentarte las noticias más relevantes en el mundo de la música, el cine y un recorrido por aquellos eventos o lugares turísticos de nuestro México y el extranjero. Comenzamos. Llegaron los trailers, teasers y nueva información sobre los estrenos más esperados en el cine. Michael Myers está de regreso con Halloween, una película de suspenso y terror del director David Gordon Green, en donde Jamie Lee Curtis retoma su personaje de Laurie Strode, el cual fue presentado por primera vez en el filme original. La historia se centra 40 años después de los asesinatos ocurridos en 1978, en donde nos presentan a un Michael Myers que se escapa del manicomio y va en busca de Laurie Strode. La que promete ser una espeluznante película de terror será estrenada el 19 de octubre en las salas de cine de Estados Unidos. Nace una estrella es un remake de la película de 1937, en esta ocasión protagonizado por Bradley Cooper y Lady Gaga. La historia se centra en torno a un cantante de country llamado Jackson Maine, cuya carrera va en picada hasta que descubre a una hermosa chica llamada Ali, que tiene una voz poderosa pero es totalmente desconocida. Nace una estrella marca el debut de Bradley Cooper como director y el estreno se tiene previsto para el 5 de octubre del 2018. Bumblebee mostrará los orígenes del Autobot que en Transformers tomó la forma de un Chevrolet Camaro amarillo. La historia transcurre en el año de 1987. Charlie descubre a Bumblebee lleno de cicatrices de guerra y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, rápidamente se da cuenta que no es un ordinario coche amarillo. El primer spin-off de la saga de Transformers será estrenado el 21 de diciembre del 2018. De los creadores de El Hobbit y El Señor de los Anillos llega el primer tráiler de Máquinas Mortales. Máquinas Mortales nos lleva a un futuro distópico donde las ciudades son gigantes fortalezas en movimiento que luchan entre sí por los escasos recursos que quedan. Peter Jackson, en el rol de productor y dirigida por Christian Rivers, llega a los cines el 14 de diciembre del 2018. Italia nos presenta el remake de la película Suspiria, de un clásico de terror de 1977. El filme gira en torno a una joven bailarina que ingresa a una escuela el mismo día que una estudiante es asesinada, lo que hace sospechar sobre la gestión de la institución y su involucración en los homicidios. Clasificada como fría, malvada y realmente oscura, además de ser un homenaje a la versión original, llega a los cines el 2 de noviembre del 2018. Llega el inquietante avance de la monja, una película dirigida por Corin Harding. Una joven monja se quita la vida en una abadía de clausura en Rumania. Un sacerdote atormentado y una novia en pleno umbral de sus votos son los encargados de investigar, arriesgando no solo sus vidas, sino también su fe y sus propias almas. El spin-off de la serie de películas de El Conjuro llegará a los cines de México el 6 de septiembre del 2018. También fue lanzado el emotivo tráiler de la película de Dumbo, una película dirigida por Tim Burton. La trama seguirá a una ex estrella de circo interpretada por Colin Farrell, quien vuelve a la carpa después de regresar de la guerra. Ahí se pone a cargo de un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en el hazmerreír del espectáculo. La nueva versión del clásico de Disney de 1941 llegará a los cines en el año de 2019. En este canal ya puedes ver los trailers y teaser de las películas en nuestra lista Lo Nuevo en el Cine. Estos son los lanzamientos en la música, tanto en español como en inglés, agregados recientemente a las plataformas digitales. Se estrenó Live It Up, un sencillo de la Copa Mundial Rusia 2018 con Nicky Jam a dueto con Will Smith y Era Istrefi. Clandestino está interpretado por Shakira a dueto con Maluma. Gorillaz nos presenta su más reciente sencillo titulado Sorceress. El sencillo del grupo Morat, Cuando Nadie Me Ve, ya está disponible en las plataformas. La banda mexicana Zoé nos presenta Hielo, una historia de amor futurista. Paulina Rubio regresa a los escenarios junto a Nacho con el tema Desiré. Thalía junto a Nati Natacha nos presentan el sencillo No Me Acuerdo. En este canal ya puedes ver los lanzamientos musicales en nuestra lista Lo Nuevo en la Música.
Filmes y Más estuvo presente en la 7ª edición de Corre con Color 2018. El día de hoy nos encontramos en la carrera Corre con Color 2018 organizado por la Fundación Castro Limón. Más de 10,000 personas pintaron su día de color y se sorprendieron en el sling que Fundación Castro Limón preparó para los asistentes. Se vivió un gran día lleno de diversión a beneficio de una noble causa y los participantes disfrutaron de una nueva aventura dentro del Slim Som que se tenía en la 7ª edición de Corre con Color. La carrera de 5 kilómetros con 7 increíbles zonas de color inició el pasado domingo 10 de junio en punto de las 9 de la mañana a las afueras de las instalaciones de la Fundación Castro Limón. 100% de lo recaudado será destinado al tratamiento integral y multidisciplinario de niñas, niños y adolescentes con cáncer, atendidos de forma completamente gratuita dentro del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California, Hospital de Fundación Castro Limón. Esto es todo por hoy. Recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte. Asimismo, aquí te dejo mis redes sociales, me encuentras como Al Cervantes. Y por último nos vemos en el siguiente video.